Muy buenas tardes o buenos días a la hora que usted lo esté escuchando el programa. Estamos en Caminando con Jesús y hoy vamos a continuar con el libro de San Juan y nuestro título va a ser Muerte y Resurrección de Jesús. Bienvenidos. Amigos y hermanos, nuevamente estamos con ustedes y esperamos contar con su presencia para un programa más en el Evangelio de San Juan, capítulo 19. Hoy vamos a ver otro tema pero muy importante, porque hoy vamos a hablar de la muerte de nuestro Señor Jesucristo y vamos a ver, ¿verdad?, todo lo que Él pasó, todo lo que Él sufrió por nosotros, por darnos vida eterna. Así que por favor busque su Biblia, póngase cómodo y por favor entremos en acción. El versículo del 1 al 3 nos explica cuando Jesús murió en la cruz en cumplimiento de las profecías del Antiguo Testamento. Y nos habla también que le pusieron en su cabeza, el versículo 2, una corona de espinas, que eso lo hicieron en una forma de burla, porque él se proclamaba rey. Y habla el versículo siguiente, creo que ya estamos, cuando habla de los azotes. ¿Cómo es esto de que lo azotaron? ¿Cómo era cuando azotaban a alguien Ya, un reo o a reo, un alguien que lo iban a prisionero. juzgar, o alguien que ya lo habían juzgado y lo iban a matar? Le quitaban la parte de arriba de su ropa y le azotaban con un y que tenía 3 puntas. Entonces yo comentando con Horizon le decía, esas puntas, esas puyas tenían que herir a la persona. Y eran solo 40 latigazos los permitidos de los judíos. Depende de lo que él había cometido. Pero estos soldados como que se sobrepasaron con Jesús, ¿verdad? Porque aquí se burlan de él, le ponen esa corona, en el versículo 2 dice que le pusieron sobre su cabeza esa corona de espinas y que le pusieron un manto púrpura y le decían, salve rey. eh, si nosotros nos ponemos a pensar, podemos ver la gran agonía que Jesús pasó. Es que vamos a conectar un poquito con la última clase. Jesucristo es arrestado, ¿verdad? Y es llevado a donde el sumo sacerdote. Pedro lo niega. Y entonces ya aquí estamos en el juicio, ¿verdad?, de Jesucristo. Entonces, como dice Hilda, a los soldados, pues igual que los soldados de hoy, ¿verdad? A veces gente que está preparada precisamente para eso, ¿verdad? Para golpear, gente con poca educación, y máxime en aquellos entonces, y máxime, ¿verdad? Que Roma pues era el imperio. Entonces los judíos no tenían derecho absolutamente a ningún reclamo. Entonces los soldados sí, definitivamente, se ensañaron con Jesucristo, se burlaron de él, ¿verdad? Con esa corona de espinas sobre la cabeza de uno, eso duele mucho y hace, ¿verdad?, que uno sangre.
y además del manto que le pusieron, y dice, ajá, lo que dijiste vos, que le decían, va, salve, oh rey de los judíos, una burla completa, ¿verdad? Ujú. Eh, Ellos honradamente, en su ignorancia, no tenían, ¿verdad?, ni idea que en realidad se estaban burlando del verdadero rey. Y todo esto, sí, fue muy doloroso para Jesucristo, porque además de las espinas, los azotes, ¿verdad? Ya yo te decía que eran cosas de metal o de hueso que hacían antes, ¿verdad? Y cuando le daban, porque era muy duro, eso traía la piel y la carne. Y sí, Ujú. muy, pero muy doloroso para cualquier humano. Y en el 5 ya nos dice que Jesús salió llevando esa corona, el manto, y Pilato les dice, he aquí Sí, vuestro rey. el hombre. Cuando le vieron los principales sacerdotes y los alguaciles, gritaban, crucifícale, crucifícale. Y Pilato les dijo, tomadle vosotros, crucificadle, porque yo no encuentro ningún delito en él. Aquí podemos ver que Pilato no encontraba nada de qué acusarle. Eran ellos los que realmente estaban queriendo crucificar a Jesús. Es que ya Pilato ha tenido, ¿verdad?, algunas preguntas y respuestas de Jesucristo, y Pilato ha comprendido que es pura envidia, ¿verdad? Que es puro celo religioso el que ha movido a los dirigentes judíos para acusar a Jesucristo. Pero en realidad Jesucristo no tenía ningún motivo para haber sido golpeado o para llevar como pedían ellos que lo crucificaran. Y Pilato lo comprendió y por eso le dice, va, yo no encuentro ningún delito en este hombre. Crucifíquenlo ustedes. ¿Y qué dicen los judíos? ¿Verdad? Que ellos no son autoridad Ujú. para dictaminar, ¿va?, si un hombre es con pena de muerte o inocente, pero ellos lo que querían era, ¿va?, que Pilato como autoridad, como imperio judío, decretara la muerte de Jesucristo. Sí, porque estos líderes religiosos llevaron a Jesús ante Pilato no por causar una rebelión Ajá, contra Roma, sino porque ellos creían que había quebrantado las leyes religiosas, las leyes judías. Entonces, y para ellos era algo grande, una blasfemia, que él se dijera que era el Hijo de Dios, ¿verdad? Y se dijera también que es el mismo, ¿verdad? Dios. perdona, y por esa razón, en la ley, ¿verdad?, judía, como Jesucristo dijo que era hijo de Dios, en las anteriores clases vimos que ellos ya lo condenaron, ¿verdad? En la ley judía ya lo habían condenado, Ujú. pero ahora ocupaban La aprobación de ellos, de exactamente, los ¿no?, la romanos. ley romana, ¿verdad? Porque era el imperio que dijera, sí, es reo de muerte. Ujú. Y era lo que buscaban, pero lo que sí fue es muy cierto. Jesucristo nunca fue un peligro para el imperio romano. Ujú. Pero mira, aquí en el 8 dice que Pilato tuvo miedo, tuvo más miedo, o sea que ya tenía miedo. Y entró otra vez, dice, en el pretorio y dijo a Jesús, ¿de dónde eres tú? Mas Jesús no le dio respuesta. Entonces Pilato le dice, ¿por qué no me responde, verdad? ¿Por qué no hablas? ¿No sabes que yo tengo autoridad para crucificarte O y que para darte tengo libre o en libertad. autoridad para soltarte? Durante el juicio vemos que Jesús fue el que mantuvo todo el control. Él se mantuvo apacible, ¿verdad? Y Pilato es el que vacila ante los líderes religiosos. Y ellos realmente, como vos dijiste, están reaccionando nada más como por enojo contra Jesús. Y Jesús ya conocía la verdad, porque realmente él conocía el plan de su Padre, el motivo de ese juicio. Y entonces, a pesar de la presión o persecución, Jesús se mantuvo tranquilo. Es que ¿recuerdan la vez pasada? Jesucristo dijo en el huerto de Getsemaní, Padre, si es posible que pase de mí esta copa, ¿verdad?, pero no se haga mi voluntad. Eh, Ese paso fue antes de que él lo aprendiera, ¿va? Aquí Jesucristo ya está en el juicio. Y ya él sabe, ¿verdad?, que la copa la va a tomar. Y él dice, sí, Ujú. ¿verdad? Entonces, yo le decía a Hilda, si a mí me acusan de un asesinato, y ya estando yo en esta condición, yo no me voy a callar, le digo.
No, yo voy a mantener mi inocencia y yo soy inocente y yo soy inocente. Pero verdad, Jesucristo es totalmente diferente a mí. Y él, lo que dijo Hilda, ¿va? Qué templanza, qué control. Él no, ¿verdad? Nunca dijo, yo soy inocente. No, ¿verdad? Él ya estaba dispuesto a tomar la copa. Entonces, Pilato comprende que Jesucristo es inocente y él lo quiere salvar. Pero ¿qué lo dicen los judíos? Si lo sueltas, dice, eres enemigo de César, le dicen a Pilato. Ujú. Entonces ahí Pilato tuvo, como dijo Hilda, más temor. Pero el número 11 lo vamos a leer porque Jesús responde, ninguna autoridad tendrías contra mí si no te fuese dada de arriba. O sea, la autoridad que Pilato tenía venía de arriba, es Sí, lo era que porque Jesús le Dios está se lo había diciendo. permitido. Sí, y por lo tanto, el que a ti me ha entregado, mayor pecado tiene. Pero Sí, no, ahí no significa que que está Pilato era, disculpando a ajá, Pilato. No, Pilato tiene su culpabilidad porque él reacciona ante esta presión política de los judíos, él reacciona y él tiene miedo que los romanos se den cuenta que ahí hay alboroto o desorden, ¿verdad? Pero lo que Jesús le está diciendo es que Caifás y los otros eran más culpables, ¿verdad? sí, Porque ellos lo sí, premeditaron Anas, Caifás y el todos los demás. homicidio. Ellos premeditaron cómo iba a ser cómo iban a hacer para arrestar y matar a Jesús. Hacía aproximadamente 3 años que esta gente, estos dirigentes judíos, venían planeando cómo matar a Jesucristo. Y ahora, ¿verdad? Lo llevaron ya ante la autoridad máxima romana y están, ¿verdad?, a punto de que Pilato emita un juicio final. Pero Jesucristo fue y es inocente de todo lo que lo acusaron ellos. Pero vemos la reacción de Pilato, ajá, él ya se pone a pensar en su puesto, Ujú. ¿verdad? De gobernador de todo Israel y también teme por su vida, ¿verdad? Porque todo aquel que no defendía a César se declaraba enemigo de César. Y si era enemigo de César, ¿qué pasaba? Pues lo iban a matar. Entonces Pilato aquí sí ya tuvo miedo él. Ah, una de las cosas que para ponerlo actualmente, si ustedes cuestionado o lo están ridiculizando por su fe, Ajá. entonces no recordemos cómo hizo Jesús, ¿verdad? Él se mantuvo tranquilo. ¿Por qué? Porque en realidad ellos están en contra de Dios, ¿verdad? Es Dios quien se va a encargar de ese problema, de esas burlas o de lo que le están haciendo. O sea, no sea usted el que reaccione y trate de defender, porque será Cristo quien defiende esa causa. En los versículos 12 y 13, ah, desde entonces procuraba Pilato soltarle, pero los judíos daban voces diciendo, Lo si lo presionaba. sueltas, entonces no eres amigo de César, es Sí, lo que vos ya dijiste, ¿verdad? sí. Ya explicaste. Y en el 13, entonces Pilato, oyendo esto, llevó a Jesús allá afuera y lo sentó en el tribunal en el lugar llamado el enlosado y en hebreo Gábata. El 12 y el 13 lo que nos están diciendo, ¿verdad? Es que las palabras como que obligaron a Pilato a decir que lo crucificaran, ¿verdad? Como las palabras de estos judíos, porque lo estaban como amenazando a él. Es que hasta el versículo 12, Pilato está tratando de liberar a Jesucristo. Sí. Pero cuando estos dirigentes le dicen que si no lo declara culpable, él es enemigo de César, es como les decía, Pilato hasta ahí, él como que entra en razón o en conciencia que mi vida y mi puesto está en peligro. Ujú. Entonces él como que decide entonces aliarse con los judíos, ¿verdad? Y en el 14 vemos que ahora es Pilato quien saca a Jesucristo. Al inicio fueron los soldados, ahora es Pilato. Y en son de burla les dice, ¿verdad? Y les muestra a Jesucristo y les dice, he aquí vuestro rey, les dice. Ujú. Pero, ¿verdad? Es en son de burla. Y es como para seguir más bien en la contienda. Y una de las cosas que aprendemos con esto es que cuando enfrentamos una decisión difícil, podemos tomar caminos fáciles o un camino difícil.
ah, sin importar el costo, ¿verdad? Pero en Santiago nos dice, en Santiago 4, nos dice, al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, es pecado. O sea que nosotros debemos de saber qué es lo que, cómo queremos actuar. No, y además uno en todo momento, ¿verdad? Debe actuar de manera justa, objetivo, honrado, ¿verdad? Y no importa que vaya en contra, ¿verdad? De uno o de un ser amado o de un hermano, de un amigo, pero siempre decir la verdad. El versículo 15. Eh, pero dice, cuando Pilato les saca a Jesucristo y les dice, he aquí vuestro rey, ¿no? Ellos gritan enojados, indignados, ¿verdad? Ya me imagino yo, ¿verdad? Y dicen, fuera, fuera con ese hombre. Eh, no tenemos más rey que César. Qué cosa tan absurda, Ujú. ¿verdad? Eh, O sea que ellos que odiaban al ajá, pueblo romano, odiaban porque los estaban no pisoteando, sé, los estaban mandando, estaban sobre ellos. En ese momento están diciendo, están nuestro reconociendo. rey es César, en vez de reconocer que su rey era el Mesías, porque esta gente, por lo menos los del Sanedrín, la gente que estudiaba, conocía todo lo de la ley. Todo lo sabía y todos conocían las profecías. Ujú. Y sí, qué absurdo, ¿verdad? No tenemos más rey que César, cuando su verdadero rey era Jesucristo, es Jesucristo, y es a quien ellos estaban negando y crucificando. Y el 17 ya nos dice cuando Jesús está cargando su cruz y salió al lugar llamado la calavera, que en hebreo es Gólgota, y ahí le crucificaron con él y a otros dos, uno a cada lado. Ah, yo le decía a Orison que a veces uno mira películas o mira libros y cree que este Gólgota es un Era un lugar cerro apartado. allá lejos de la ciudad. Y no, este lugar era una colina, sí, pero que estaba ahí en las afueras de Jerusalén, pero era una vía principal muy transitada. Um, ¿Por qué sería que los tendrían ahí? ¿Por qué lo ¿Por crucificaban, qué verdad? los crucificaban ahí? Bueno, era para que los demás escarmentaran, Ujú. para que el pueblo mirara, ¿verdad?, cómo Roma castigaba a sus enemigos y que era algo muy, pero muy violento, muy triste. Y de esa manera también, ¿verdad? Ellos eh, era una manera de decir, aquí quien manda somos nosotros, ¿va? Y toda rebelión será aplastada. Ujú. Entonces, además, ¿verdad? De que los castigaban violentamente, los obligaban a cargar su cruz, Ujú. lo cual no es que era una cruz que pesaba 10 libras, 20 libras, no, era algo pesado, entonces sí era duro, ¿verdad? Y además de que estaba golpeado, tenía que cargar su cruz y tenía que caminar hasta el lugar de la, ¿verdad? Donde lo iban a A crucificar. crucificar. Y en el trayecto lo iban también golpeando. Golpeando. Ah, ese rótulo que le pusieron en el 19 dice que fue Pilato, Pilato, ¿verdad? Quien sí. lo hizo. Y puso Jesús Nazareno, rey de los judíos. Otra burla más, Otra burla, sí, ¿verdad? porque la... Porque el letrero lo que intentaba es una ironía, Ajá. ser irónico, porque pues un rey que va a ser ejecutado públicamente y que lo desvestían. O sea, no era para decir, este es el rey de los judíos, ¿verdad? Porque ahí él creía que estaba en ese momento diciendo, ¿qué rey ese que no pudo hacer nada y está crucificado? Pero para Jesús, ese momento era el momento en que él estaba dando el golpe mayor a Satanás. O sea, para Jesús sí era un momento importante, porque ahí estaba estableciendo la autoridad eterna. O sea, estaba sobre toda la tierra, no sobre un grupito, no sobre solo los judíos, no, sobre toda la tierra. Y muy pocas personas entendían el verdadero significado de lo que estaba pasando o lo de que ese rótulo significaba. La,
Dice aquí la palabra de Dios que el título estaba escrito en hebreo, en griego y en latín. Y comentaba con Hilda que qué cosa, ¿verdad? El rey, el verdadero rey, está siendo crucificado. Y como dijo Hilda, ellos lo quisieron como ocultar, va, no, este no es rey, hay que matarlo. Pero Pilato mandó a poner ese rótulo. Y entonces era casi los idiomas que en aquel entonces se conocían universalmente. El griego, el hebreo, porque están ahí precisamente en Israel, y el latín. Entonces, mira, Leo, qué cosa, universalmente le digo, se dio a conocer quién, Cristo Jesús. Y hoy pasa igual, ¿verdad? Hoy Jesucristo es conocido en todo el mundo. En todo el mundo Jesucristo es conocido. Entonces, ellos lo quisieron ocultar y ellos lo hicieron en forma de burla, mas no sabían, ¿verdad?, que todo lo que ellos hicieron era un plan de Dios y ellos contribuyeron, ¿verdad?, a que Jesucristo hoy sea conocido por todo el mundo y que Jesucristo sea, ¿verdad?, como rey, no, rey de reyes. En el 23 y el 24, cuando los soldados ya lo crucificaron, ¿verdad? ¿Qué hicieron con sus vestimentas? Pues dice que estos soldados ya eran expertos Sí, en en este tipo de ejecuciones. Entonces ellos se robaban la ropa, la agarraban, pero la capa, la túnica la de... túnica de Jesús, ellos eran cuatro y se dividieron, dicen, cuatro partes, pero la túnica se la iban a sortear porque era de valor. Y también hay que agregar que a la par, a los lados de Jesucristo, ¿verdad? Dice que también crucificaron a dos malhechores. Ujú. Y esta sí, pues, ¿verdad? Ya lo sabemos y ellos dijeron, va, bueno, nosotros estamos crucificados justamente porque lo merecemos, va, pero este hombre no, este es un hombre justo. Y luego, pero también esto se hizo, se cumplió, ¿verdad? Una de las profecías, va, que Jesucristo iba a ser crucificado en medio de malhechores. Y otra cosa que esto sí no quiero que pasemos por alto, es que dice, amor, ¿quiénes estaban ahí con Jesucristo cuando él estaba siendo crucificado? El 25 dice, ¿Sí? estaban junto a la cruz de Jesús, su madre, Ajá, María, la hermana de su madre la hermana de María, y otra María más, María, mujer de Cleofas, y María Magdalena. ¿y cuántos de los apóstoles o discípulos estaban ahí? Te pregunto. Ninguno, bueno, Solo Juan, ¿verdad? solo Juan. Entonces, Juan estuvo con él en toda la trayectoria. sí, y yo le decía a Hilda, mis respetos para estas mujeres. Vean, ¿dónde están los discípulos? Están escondidos, tienen miedo, tuvieron miedo. Y es normal. En esas circunstancias uno teme por la vida. Pero estas mujeres ahí estuvieron y Juan ahí estuvo. Y por eso, de los cuatro evangelios, a mí el que más me gusta es Juan. Porque Juan lo vivió, él estuvo ahí, O él sea, miró. él cubre muchos detalles. Ajá, que los otros evangelios uno no los encuentra. Y luego a continuación, ¿qué pasa en el versículo 26, Sila? A Jesús le dice a su madre y al discípulo, a Juan, ¿verdad? Le dice, mujer, he ahí tu hijo. Después dijo al discípulo, he ahí tu madre. Y desde aquella hora, dice, el discípulo la recibió en su casa. Ah, aún mientras Jesús agonizaba, él seguía ocupándose de su madre, De de su su familia. familia. Él pidió a Juan que se hiciera cargo de su madre. Ah, actualmente nosotros debemos de pensar que nuestra familia es importante. Es un regalo de Dios y debemos de valorarla bajo cualquier circunstancia. Ah, ¿qué puede hacer hoy para demostrar amor a su familia? Es una pregunta que yo se lo dejo a usted para que analice. ¿Qué puede hacer hoy por su familia para demostrar ese amor así como Jesús lo hizo? Bueno, vamos a tocar este punto, vamos a seguir aquí, porque muchos de ustedes, amigos o hermanos, ¿verdad? Quizá nunca se han puesto a pensar, es probable, o tengan esta pregunta. ¿Por qué Jesús no encomendó Aquí. su mamá Hilda a los hermanos de Jesucristo? Ah,
Porque ahí no estaban. Ajá, sí, O sea, correcto. ¿Dónde no, estaban? No estaban. no podía decirle a sus hermanos o a uno de sus hermanos que se hiciera cargo si probablemente estaban escondidos o ni ellos mismos le creían. ¿Y qué dicen los entendidos, amor? ¿Qué pasaba con a esta altura con José, el Probable- papá terrenal de Jesucristo? Probablemente hubiera muerto. Había muerto ya. Entonces, ven ustedes, Jesucristo, ¿verdad? Aún en su agonía, Él no está pensando en Él. Él está pensando en su madre y Él pensó en nosotros también. El 29 dice que a los soldados tenían una vasija de vinagre y la empaparon y se la pusieron a... Pero porque Jesucristo dice, perdón, dice que dijo, tengo sed. Tengo sed en el 28. Ujú. Y le acercaron a la boca, ¿verdad? Eso empapado de vinagre. A los que estudian la Biblia, los teólogos, los comentaristas dicen que probablemente este vinagre era porque los soldados estaban tomando, o sea, Era con un vino barato. como un vino de los más baratos para que ellos estuvieran tomando mientras esas personas morían. Ah, no quiero igual, quiero recordarles lo anterior. Le voy a leer el 27. Después dijo a Juan, al discípulo, he ahí tu madre. Y desde aquella hora el discípulo la recibió en su casa. O sea que desde aquel momento María se fue a vivir con el apóstol Juan a su casa. Luego, como dijo Hilda, ¿verdad? Jesucristo dice, pues, imagínense todo lo que había pasado, ¿verdad? Él dice, ¿verdad? Tengo sed, estoy sediento, ¿verdad? Y dice que ellos le aproximaron esta esponja con vinagre. Y una vez dice, y poniéndole su boca, se la acercaron a su boca y Jesucristo pronunció estas palabras, consumado es, dijo. Y habiendo inclinado la cabeza, dice, murió. Esa palabra consumado la podemos traducir también como cancelado, Ujú. ¿verdad? O como hasta aquí ya llegó, Llega, terminó sí, todo. terminó Pero realmente Jesús vino a consumar la salvación que Dios nos está dando, ¿verdad? A pagar esa deuda de todos nuestros pecados, de los pecados de aquellas personas y los pecados de nosotros y los pecados de nuestros hijos y de las futuras generaciones. Con su muerte se terminaba ese complejo sistema que había de que yo peco, entonces voy a Sí. ofrecer un sacrificio. Mm. Vuelvo a pecar, ofrezco otro sacrificio. Entonces estaríamos matando a todos los animalitos porque pasamos pecando. Entonces ahí terminaba eso con Jesucristo. Él fue el Cordero que se entregó a la cruz y así como dijeron las profecías, ¿verdad? No quebraron ninguna de sus partes. Todo lo que sucedió aquí ya lo habían profetizado. Sí, porque dice el apóstol Pablo, ¿verdad? Jesucristo murió tan solo una vez y resucitó, ¿verdad? Él no podía estar muriendo, ¿verdad? Como dijo Hilda, muchas veces por mis pecados, no. Él murió tan solo una vez y tan solo esa vez fue más que suficiente para abrir el cielo para todo aquel que le reconozca como su Salvador. Luego vemos cuando Jesucristo muere. Oh, pero hay gente que dice que Jesucristo no murió, amor, ¿verdad? Sino que dicen que Jesucristo se desmayó. Y que lo Y bajaron. que lo bajaron, ¿verdad? Y que por eso fue que él resucitó. Pero aquí, a continuación, Hilda les va a dar pruebas que dice la Biblia que efectivamente Jesucristo murió ahí en la cruz. Vinieron los soldados y quebraron las piernas al primero y al otro que estaba al otro lado de Jesús, ¿verdad? Y cuando llegaron a Jesús, dice el 33, ya le vieron muerto. O sea, ellos que eran romanos, eran soldados romanos, ellos dijeron ya está muerto. Entonces no le quebraron sus piernas, porque la profecía sí decía que no se quebraban las piernas de los No, corderos, ¿verdad? Ajá, De los sí. corderos que sacrificaban. Pero, ¿verdad? Aún viéndolo muerto, y como dice Hilda, ellos, soldados con mucha experiencia de vida y de muerte, muchas guerras, no, dice, pero uno de los soldados le abrió el costado con una lanza, y al instante, dice, salió sangre y agua del cuerpo de Jesucristo. O sea, amigos y hermanos, Jesucristo sí murió efectivamente ahí en la cruz.
Y como vamos a ver más adelante, sí, efectivamente resucitó. Otra de las cosas es que pues ellos estaban apresurados porque Ajá. después de las 6 ya no podían estar haciendo ningún tipo de trabajo, ¿verdad? Entonces lo que hicieron fue en el 34 le pasaron esa lanza, en el 35 y el que vio dice da testimonio, o sea, esos soldados daban testimonio de Y que Juan. él había muerto. Sí, Y Juan porque lo estaba viendo, su madre, correcto. también las otras personas que estaban ahí. Porque estas cosas sí se sucedieron para que se cumpliese la escritura. Y, perdón, amor, y mire el 37. Y también otra escritura dice, mirarán al que traspasaron. Entonces, ¿verdad? Los romanos lo vieron. Todos los que estaban ahí vieron cuando esta lanza traspasó el cuerpo de Jesucristo. Y nosotros, espiritualmente, lo podemos ver. Porque aquí la escritura lo dice. Y todo lo que la Biblia dice es verdad. Y ahora pasamos a la última parte, que Ajá. es la del Pues ya cuando cuando José Jesucristo Arimatea y y Nicodemo. Nicodemo, entonces lo sacan a Jesús, ¿verdad? Recogen el cuerpo y lo llevan rápidamente a un lugar que nunca había sido usado, una cueva, ¿verdad? Donde cabían una persona moviéndose o ellos dos, porque los dos pusieron a Jesús ahí y pusieron una gran piedra a la salida. Mire que dice José de Arimatea y Nicodemo eran dos principales de los judíos. Y ellos creían en Jesucristo, pero por temor a su vida, ellos creían como a escondidas de Jesucristo, secretamente. Pero ellos sabían que Jesucristo era el Mesías. Y en otro evangelio dice que estos dos hombres entraron, dice, osadamente donde Pilato, que era la máxima autoridad, y le pidieron el cuerpo de Jesucristo. Jesucristo se los concede, ellos lo bajan, dice, uno de ellos trae, dice, 100 libras, que es lo que me gusta de Juan, de especies, dice, mirra y todo esto, e envolvieron el cuerpo de Jesucristo y lo fueron a sepultar. Entonces, estos hombres, como me comentaba Hilda, a partir de esta situación, ellos ya no tuvieron temor. Ellos, ¿verdad? Ya no se escondieron su fe y públicamente dijeron, ¿verdad? Y reconocieron que habían matado al Mesías. Pero Y su vida cambió totalmente. ellos, lo que pasó es que ellos ya eran seguidores de Jesús, pero a partir de la muerte de Jesús, ellos proclaman su fe, proclaman lo que ellos creen, ponen en acción lo que ellos creen. Entonces nosotros debemos de imitar a estos hombres, ¿verdad? Porque ellos eran del Sanedrín, Sí. o sea, eran hombres importantes. Y nosotros debemos de creer, proclamar y actuar, porque a veces nos quedamos solo con creer y no proclamamos nada, no actuamos. Entonces en esta tarde lo que queremos dejarles ¿es usted un creyente a escondidas, verdad? ¿O es un creyente de esos que se ocultan a sus compañeros de trabajo? Contéstese usted mismo, porque en esta tarde lo importante que debemos hacer es tomar la decisión de amar a Jesucristo, pero le debemos creer, proclamar y actuar. Yo me despido con esto, amigos y hermanos. ¿De qué bando, de qué lado está usted? De los que estaban gritándole a Jesucristo, crucifícale, crucifícale. O del otro lado pequeño, de aquellos que estaban, ¿verdad?, orando, como todos sus apóstoles y todos sus seguidores. Nosotros hoy somos seguidores de Jesucristo. Sabemos que Él fue crucificado totalmente de una manera injusta, de una manera ilegal. Pero todo eso Jesucristo lo soportó por amor a nosotros. Entonces, venga a la presencia de Jesucristo. Él está aún hoy con los brazos abiertos. Dios me los bendiga, Dios los guarde y nos veremos en la próxima ocasión. Sí, nos podemos ver dentro de 15 días en Caminando con Jesús a las 2:30. Les esperamos. Y por favor, hay que continuarnos cuidando nuestra salud con esto del COVID. Un abrazo.